Bueno, el tema de nuestra siguiente conversación será cómo asumir las responsabilidades. El director editorial de Grupo Expansión dirigirá esta sesión. Expansión acaba de publicar su lista de las mujeres más poderosas de México, y entre las cuales tenemos a Gail Schuller, de 3 metros, quien estuvo en la portada de esta revista. Y bueno, me indican que se encuentra con nosotros el día de hoy. ¿Es así? ¿Gail? Bueno, creo que no. ¿Sí? ¡Ah! ¡Bienvenida! Bienvenida, muchísimas felicidades, de verdad. Quisiera darle la bienvenida entonces al señor Alberto Bello. ¿Dónde voy yo? ¿Aquí? Bueno, buenas tardes. Pues entonces supongo que tengo que llamar yo a la sala a las participantes en esta sesión en la que vamos a analizar la responsabilidad de las mujeres en puestos de poder. Están con nosotros Estel Metayer, fundadora y presidenta de Competia. Estel va a hablar en inglés. Estel tiene un perfil peculiar porque ella lanzó unas empresas.com que en su momento en el 99, 2000 eran en el boom de Internet. La vendió su empresa y después de trabajar en muchos lugares, incluyendo McKinsey, consultora, presencia en muchos consejos, recompró su empresa y ahora Competia es su marca y su compañía. Está en muchos consejos y me pidió que dijera, por favor, que es piloto comercial e instructora de vuelo. Es muy importante. Está con nosotros Samantha Riccardi, directora general y cabeza de país en México de BlackRock. También está en el comité ejecutivo de BlackRock para Latinoamérica e Iberia. Antes de eso trabajó en Schroders, trabajó en Citi como cubriendo mutual funds en Europa, África y Oriente Medio. También nos acompaña Mayra González. Mayra González es la vicepresidenta de Marketing y Ventas de Nissan Mexicana. Como saben, en México 1 de cada 4 coches que circulan o no circulan, dependiendo del día, son Nissan. Es la empresa más grande del país, también la que más produce. Mayra dice que corre gasolina por sus venas porque lleva trabajando 19 años en la industria. Ha trabajado desarrollando todo distribuidores en Norteamérica, ha trabajado en México y ahora, bueno, pues con esta posición en la que es la subsidiaria de Nissan, que es un modelo para el mundo, según insiste mucho la compañía en decir, en todas partes, no solo aquí. Y estamos esperando una cuarta persona que en cuanto llegue, Josefina Vázquez Mota, pues se va a incorporar a la mesa. Josefina, que fue candidata a la presidencia del gobierno por el PAN, además de haber sido la primera mujer que fue secretaria de Educación y secretaria de Desarrollo Social. Esperamos que llegue a lo largo del día. Entonces, la primera pregunta, que creo que es algo que nos interesa mucho y que le va a interesar mucho a la audiencia, es ¿cuál fue el punto que definió tu carrera, donde qué decisiones tuviste que tomar o qué obstáculos tuviste que salvar? Quise dejar así la pregunta así de amplia para que cada quien lo interpretara a su manera y nos contara un poco ese momento en el cual se empezó a construir tu carrera por una decisión que tomaste o por un obstáculo que salvaste. ¿Y qué aprendiste, Samantha? Empezamos así, con las agujas del reloj. Y gracias por la invitación. La verdad, un gusto ver tanta gente aquí reunida alrededor de este tema. Ya llegó Josefina. ¿Ah, sí? Que no nos habían... Perdón, sí estaba aquí, pero no nos habían avisado, perdón. Buenas tardes. Bueno, Josefina entonces ya la presentó con toda la formalidad, que fue pues la primera mujer secretaria de Educación, la primera mujer secretaria de Desarrollo Social. No fuiste la primera mujer candidata, pero sí la primera respaldada por uno de los 3 principales partidos y con opciones. Y bueno, pues gracias por estar con nosotros aquí. Empecé con la primera pregunta, ¿no? Momento que definió tu carrera, Samantha.
Esa es una pregunta que en mi compañía dentro de BlackRock, y el presidente de BlackRock siempre dice que tú tienes que pensar en tu trayectoria, pero siempre hay un momento en particular que te define. Yo creo que sí existe un momento que define de menos unas características de tu carácter, pero es un camino para llegar así que es a una posición de liderazgo. Yo diría que mi momento que me definió, y voy a entrar a algo tal vez más personal y no tan vinculado con el lado laboral, y luego de ahí pasar tal vez a cómo te define eso luego como persona para ir creciendo en el camino, es en un México de hace 25 años, el ser hija única de papás divorciados, tal vez no era el estándar, y entonces había un cierto aislamiento hacia el crecimiento que yo pudiera tener educativo, nada más por el tipo de entorno socioeconómico del que yo venía. Y cuando eso fue muy puntual alrededor de mis 13 años, me quedó muy claro que para ir rompiendo con esas barreras iba a tener que ser alguien muy perseverante y muy apasionada con lo que hiciera. A los 13, 14 años eres muy apasionada sobre ciertas cosas y en el camino vas a aprender. Lo que sí me quedó muy claro ahí es que siempre tienes que ser capaz de levantarte ante lo que suceda y volver a encaminarte y no dejarte vencer nada más porque sucedió algo en un momento en específico. Entonces, el cómo llegué hasta donde estoy ahora, que en el mundo financiero va cambiando, pero sigue siendo un mundo sí muy dominado todavía por los hombres, yo te diría que pasión, perseverancia y un sentido muy claro de curiosidad, de siempre querer seguir aprendiendo, ha sido lo que me ha definido como persona para llegar hasta donde estoy hoy. Curiosidad, pasión. Estelle, what was your defining moment? If there was one or several. Can you hear me? I'm going to address in particular the role of a member of the board. I'm on the... Can you hear me? No. ¿Tiene un micrófono? Can you hear me now? Perfect. So I was going to address today the role as a woman on boards. I'm sitting on 4 board of directors. The first one is called Ubisoft, it's a European company. If you don't know it, your kids do, because we develop video games. I'm on a board of Bombardier Recreational Products. Mexico is a very special place for us. We have 3 manufacturing plants in Mexico, and we've been very fortunate to be able to have such dedicated employees. And I'm on the board of a bank and a media company. Defining moment for me, what happened when I got a call from the CEO of Ubisoft looking for a woman, the first woman ever on their board. And this was triggered by a very courageous politician woman in France who had put in place quotas, asking for 40% of the boards of directors to be made of women. And my feeling in those cases is when the elevator door is opening, you take it. You don't think twice. So I took that elevator, and it was a very important first step into the world of governance. For the second board, I figured I'd pick who I want to work for. So I choose an amazing chair of the board, a CEO and an industry I was passionate about. And in a way, I pushed the elevator button this time. And I decided that I was going to choose my next step. And I contacted the company, I contacted the family. I'm only on board of family companies. And I told them, I love your organization and your products. I'd like to be on the board. I'm patient. I've got the talent and the skills you need. It has to be the right time. I want to get to know you and you to get to know me. So the next couple of years, I spent time with senior executives to really understand what they were about. So when a board position came available, it happened. The third board is interesting because it covers another way of how women get on boards or other executive positions. A woman, an amazing woman called Monique Leroux, who at the time was the chair and CEO of our largest financial institution, called Desjardins, 50,000 employees, actually handpicked me to be on the board of her subsidiaries. And because it was a co-op,
I figured I'd understand if that would be an interesting model for governance as well. And this goes on to the fourth board, which was a coup de cœur, how we say in French, a crush. Falling in love with an entrepreneur and a company, having worked with them and being then asked to join the board. In all of those, after the fact, I realized that every time these things happened, those defining moments, it was like building a bicycle where you have two wheels. The back wheel is the skill set you have. In my case, it was digital and strategy. And that's what gives you the power and the speed when you pedal. But if you don't have a front wheel, you won't go very far. And the front wheel is the visibility you have. It's the way people get to know you're interested in such a position or such a career. It's the networks you build. And I learned afterwards that relentlessly searching for those right networks are really, really important. And it's what I call the skin contact, the ability for those who are decision makers to get to know you, have seen you work, understand your personality, which is so important. And if you only have the front wheel, you're on one of those old-fashioned bicycles, which is not very stable. So you need to think about twice. And I think that would be my message for stepping up in the executive world, probably politics, you'll tell us about it, and certainly in governance. Amazing. Visibility. It sounds like trivial, but it's basic. No? If you don't look for visibility, there's no way anyone's going to see you. That's very important. Mayra, what was your defining moments? What were your... Bueno, bueno, en ¿me español escuchan? también. ¿Me escuchan? ¿Como este? Bueno, muy buenas tardes. Primero, es un placer ver a tantas mujeres reunidas tan poderosas. Puedo respirar todos aquellos sueños y todo lo que sigue. Gracias. Y hombres, porque creo que yo he estado en varias ediciones y esta es la primera vez que veo más hombres. Eso es lo que más me gusta, que escuchen estas historias. Te voy a platicar que yo creo que somos resultados de nuestras decisiones al final de la vida. Yo creo que una de las decisiones más importantes que he tomado es entrar en la industria automotriz. La pregunta obligada para Mayra es, ¿una industria dominada por hombres cómo? Yo siempre digo, sí, dominada, pero no exclusiva. Si no, no estaría yo aquí. Esa es la primera decisión, ¿no? Entrar en esta industria y darme cuenta que tengo gasolina en las venas. Durante el paso de esta carrera de hace más de 20 años, ya casi, llega un momento donde, después de la crisis, el presidente en ese momento me invita a hacer un proyecto de fortalecimiento de red de distribución. Y yo tomé el elevador y dije, ok, vamos a hacerlo. Y fue un trabajo emocionalmente súper fuerte, profesionalmente súper retador, que al día de hoy digo, si no hubiera tomado yo ese elevador, a lo mejor no podría haber aprendido, aportado e inspirado muchas cosas que hoy hacen que la compañía, 1 de cada 4 vehículos, sean Nissan, porque nuestra red de distribución es la columna vertebral. Entonces, es una parte fundamental del éxito. Esa decisión en ese momento, ese elevador, me llevó rápidamente al piso donde estoy. Entonces, yo creo que tomas muchas decisiones, pero tienes que tomar el elevador. Subirte al elevador. Josefina, ¿cuál es ese momento que definió que decidieras convertirte en una persona pues, de la política, en salir a trabajar en un mundo que, pues sí, había muy pocas mujeres cuando tú arrancaste, ¿no? Bueno, muchas gracias. De veras, es muy emocionante estar aquí, compartir este panel y compartir con todas ustedes. Y yo voy a decir, hubo un momento decisivo, es de pronto un poco difícil, porque no es solo un momento. Uno se va construyendo en la historia y yo tuve la fortuna de una mamá muy valiente y un papá que toda la vida me dijo desde niña, puedes hacer lo que quieras. Hasta que cuando quise hacer lo que me dijo, bueno, pero no tanto. Y le dije, bueno, ahora debes recordar que me lo dijiste 23 años y tendría que volver a nacer para creer algo diferente. Y yo siempre fui una luchadora por la libertad desde las trincheras de la sociedad civil, en un México que también era muy distinto al de ahora en algunas cosas y en otras no tan diferente. Y nunca pensé entrar al mundo de la política partidista. Cuando me habló en una ocasión Carlos Medina, que bueno, es un político para quienes somos de México muy conocidos,
y me dijo, ven al Congreso. Yo nunca había estado en un partido, pero siempre luchando desde la sociedad civil. Y recuerdo que mis hijas eran obviamente mucho más pequeñas y le dije a Sergio, mi esposo, oye, me están invitando y voy a ir a la política. Y me dijo, mira, yo te he apoyado en todas tus temeridades, pero esto de la política no es para gente decente, así que me parece que tú no deberías entrar a eso. Y recuerdo que le llamé a Carlos Medina y le dije, creo que he perdido mi cita con la historia, no voy a participar en el Congreso. Y a los siguientes 3 años me hablaron para insistir y entonces acepté y aprendí varias cosas. La primera, a que es una pésima idea pedir permiso y entonces uno tiene que dejar de pedir permiso siempre y solamente darnos ese permiso para construir nuestros sueños respetando a los demás y los sueños de otros y colaborar con los sueños de otros. Y lo siguiente que aprendí, que nunca me imaginé, es que desde la política se podía hacer tanto si se hace con honor, con pasión y compromiso. Y yo tomé también ese elevador que fue un poco abrupto, porque entré al Congreso justamente en el año 2000, cuando se dio la alternancia democrática en México, y yo estuve solo 3 meses en el Congreso, cuando me invitaron a ser secretaria de Desarrollo Social, ministra de Desarrollo Social, la primera mujer que presidía esta secretaría. Y las apuestas eran muy en mi contra. Creo que salvo muy pocos y yo creía que podía estar ahí mucho tiempo y me obligó a lo que hemos hecho todas las que estamos aquí en algún momento, a trabajar horas extras, que seguimos haciéndolo hasta ahora muchas veces, y a construir un equipo, un excelente equipo y aprender muy rápido. Así que puedo decir que ese ha sido uno de los momentos, no el único, pero de los momentos más decisivos y que más ha cambiado mi vida. Y decir también que fui aprendiendo que somos bienvenidas, somos encantadoras, le caemos generalmente muy bien a las mayorías cuando no queremos la única silla o las pocas sillas que hay de liderazgo. En cuanto queremos esa silla o en cuanto luchamos por esas cuantas sillas, entonces perdemos el encanto que teníamos o nos volvemos muy amenazadoras y las historias cambian. Seguramente habrá oportunidad un poco de hablar de eso en el transcurso de este diálogo, pero ese momento y esa determinación de ir al Congreso pues me permitió abrir muchas puertas que nunca imaginé que las iba a tener a mi alcance, que ha sido todo un privilegio para amar más y mejor a mi país y aprender mucho más de mi país y de otros de lo que nunca imaginé. Muy bien. Era este el momento precisamente de ponerse así como reflexionando, reflexivos, emotivos. Ahora vamos a hablar un poquito más de las responsabilidades que implica el poder, que implican las posiciones de responsabilidad. ¿Qué define la responsabilidad para ti, Samantha? ¿Cómo sientes la responsabilidad de pues, manejar un equipo, manejar pues, la presencia en el país de tu empresa, que incluye divisiones de infraestructura, de inversión de fondos? O sea, BlackRock es una empresa gigantesca. ¿Cómo ves tú la responsabilidad como tal? Yo creo que el tema de la responsabilidad, y creo que cuando empezamos a platicar de esto antes sobre si eso te diferencia, si hay una diferencia como hombre o como mujer en el tema de la responsabilidad o del liderazgo, me hiciste reflexionar mucho. Y yo te diría que, para mí la responsabilidad y el liderazgo es sí ser alguien muy auténtico y muy ético. Eso por una parte, y yo creo que es la parte más importante de la responsabilidad de ser un buen líder. La parte de tener un equipo y trabajar con tu equipo y crecer a la gente que te está acompañando, creo que es otra parte muy importante de esa responsabilidad y de ese rol de liderazgo. Y luego el otro es regresar un poco a nunca sentarte en tus laureles y decir, ya llegué y entonces ya no hay nada que cambiar. Creo que es bien importante siempre mantener
tanto un grado importante de humildad como también un grado importante de cuestionamiento y de siempre querer ser innovador y de recuestionar lo que estás haciendo. Y eso para mí te diría que es la responsabilidad que va de la mano de ser un buen líder, y ahí yo creo que no hay una diferencia entre hombres y mujeres. Yo te diría que si hay una, después de reflexionar mucho, que es las mujeres, me parece, no te ofendas, que escuchan tal vez más y mejor en general que los hombres. Y creo que como parte importante de responsabilidad de un líder es escuchar a tu equipo y escuchar a la gente con la que trabajas, de nuevo para recuestionarte. Y a lo mejor solo en ese lado sí diría que en general me parece que las mujeres somos mejores personas para escuchar a la gente. Escuchar. Estelle. Let me, jungling here between power processing, we know that. Let me give you some numbers as a board member, how I feel about accountability and responsibility. 20,000. So 20,000 are the number of employees of all the companies I sit on the board with. So the decisions I make in a boardroom have a direct influence on those employees. And because we have some manufacturing plants in rural or isolated areas, often when employees come and work for us, the spouse has a hard time finding a job. So we often is a primary breadwinner. So the decisions you make in a boardroom on capital investments, opening new products and so on has a direct influence on those families. Second number, 100,000. This is my estimate of the number of shareholders we have who have bought shares in those. I sit on the board of 2 publicly quoted companies who have bought shares in those companies. And that number gets higher if you think about the pension plans who have invested in the companies and the pensions they represent. The bank is a subsidiary of a co-op, so if that number goes up to 3 million, if we include all the members of that co-op who have a share in that company. The last number is 55 million. This is the number of customers who are entrusting us as a board to making sure the products they ride are safe. They're entrusting us with their lives. They're entrusting us with the making sure that the video games your kids are spending sometimes 20, 30 hours a week are safe for them, are helping them grow as individuals and future adults. They are also trusting us, making sure in the bank that their savings and often their pension plans are safe. And in a food company that we are actually proposing for them recipes that will make them healthy and build better families. So anytime I walk into a boardroom, I keep in mind that 55 million people behind, and it's a lot of weight maybe on the shoulders, but it drives everything from decisions on, I'm chairing the compensation committee, whether you compensate your CEO based on profit or on how happy his employees are, which is what we have done. On capital investments, whether you invest in a country or another, on the way you are going to define the products for the long term. We invest in products that will be launched 5 to 10 years, very similar to the automobile industry. So it's very important. And often that responsibility can feel like a very heavy weight, but it's also a huge opportunity because you're touching those people's lives on a daily basis. And often you stand with them for many hours per day. And that's a great opportunity to do the right thing. On the personal side, since you shared that, how do you give back? What is the responsibility when you have arrived somewhere to help? I do it in 2 ways, 2 or 3 ways. One is I try to contribute with what I know, which is build content and building networks. So I work with Women's Forum, Women Corporate Directors, the 30% Club to try to help other women to get on board, because I understand that field well now. I'm also working with a lot of young women, mentoring. I work with the Ashoka Fellows in India. And I believe mentoring is a proactive process. So I only work with women who actually contact
and get out to me because they decided that you're the person who can help them. And I spent a bit of time on that. And it's no small investment. It's my free time, but more importantly, it's time I take away from my family. So it's important to think about it, but I made a commitment to do it. It's important to me as where I am now in my career. Bueno, ¿sí? ¿Se escucha? Ahí. Sí. La responsabilidad la entiendo de dos maneras. La primera, obviamente, cuando tú tienes una posición de liderazgo, pues es dar los resultados que la corporación espera, ¿no? Que está intrínsecamente entendido que los vas a dar. Pero también la otra parte, la personal, y creo que es la más importante, es como líder tienes la obligación y responsabilidad de crear más líderes. Además de tener esa posición, tengo la oportunidad de ser presidente del Comité de Diversidad en Nissan. Entonces, ¿qué tanto apoyas, qué tanto impactas para hacer un ambiente de trabajo mucho más empático? En un evento de estos en Francia, nuestro CEO, que es un gran apoyador del tema de diversidad y de diversidad como un racional de negocio, no diversidad de vamos a poner a las mujeres, no. Es porque está demostrado que cuando hay mujeres en los puestos ejecutivos hay mejor ambiente laboral, hay mejor ingresos y tienes mucho más beneficios. Y yo llegué a ese evento y le pregunté, señor Gon, yo soy la primera mujer en 50 años en ser miembro del comité ejecutivo en Nissan México. Si yo tuviera que dar un mensaje de parte de usted a las más de 7,000 mujeres que trabajan en Nissan México, en sus plantas, en su corporativo, ¿cuál sería? Y me vio y me dijo que te vean, porque si te ven, lo van a creer. Y tú tienes la gran responsabilidad, y lo recuerdo bien, de hacer que ellas puedan llegar de manera más fácil porque tú ya sabes el camino. Entonces, si ellos te siguen, fíjate por donde tú vas. No es que ellas se fijen, es fíjate por donde tú vas porque ellas te están siguiendo. Entonces, yo creo que esa responsabilidad es la que tenemos todas cuando tú llegas a una posición, y no solo para mujeres, también para hombres. Yo creo que las empresas tienen la responsabilidad hoy en día de crear programas como el mentoring, como el networking. Yo sí tengo que decir que Nissan tiene la mejor política de paternidad que hay en la industria, que da hasta 6 meses más después de que tu bebé nace para que puedas estar con tu bebé, porque a ver, es parte de la vida y es muy difícil a veces en este país poder combinar las dos cosas. Tienes hijos de 2 años, ¿no? Tengo una hija de 3 años que también se enferma, que también la guardería se pega todo, es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos un ambiente mucho más empático para esas mujeres que quieren tener parte de esos dos mundos? Yo creo que esa es la gran responsabilidad como líderes que tenemos que pensar como país y como empresas, cómo vamos a permitir que este talento se permee. Y no solo en los negocios, en la política, en las artes, en la sociedad en general. Una mujer cuando trabaja, el 90% de su ingreso lo aplica para mejor nutrición y para educación. Ese es el futuro de este país. Educación, entonces está ahí. Josefina, ¿cómo sentiste? ¿Cómo viste, Josefina, la responsabilidad? La responsabilidad, pues fíjate cómo todo el mundo habla de educación y de esos temas del desarrollo del país, y tú has estado ahí. ¿Cómo viviste esta responsabilidad? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, primero me emociona mucho lo que estoy escuchando porque creo que al final tenemos muchas coincidencias. Yo diría en el tema de liderazgo por lo menos 3 aspectos. La primera es la congruencia y la consistencia. Es decir, si tú quieres ejercer liderazgo, tú tienes que ser o intentar ser aquello que le estás pidiendo a otro que sea. Si no eres capaz de gobernarte a ti mismo, ¿cómo pretendes ejercer un liderazgo sobre otros? Y los otros te estarán observando todo el tiempo. Y en el caso de nosotras las mujeres, hay que reconocer que en muchas de las agendas de nuestro país y de otros países se nos observa con un rasero diferente. A mí en una ocasión me lo advirtió Michelle Bachelet y me dijo, si llegas a ser la candidata de tu partido, te van a hacer preguntas que jamás le van a hacer a un hombre y te van a observar lo que jamás le van a observar a un hombre. Cuánto pesas, cómo te peinas,
y muchas cosas más. Y lo que en un hombre parece una aventura jocosa, en una mujer es una vida disipada. Entonces, somos mucho más observadas. Y si las mujeres nos equivocamos, no suele decirse Josefina se equivocó. Mira a las mujeres cómo se comportan, mira cómo actúan y cómo reaccionan. Mujer tenía que ser, ¿no? Entonces, estamos, porque ese es un entorno en el que vivimos la mayoría. En nuestro liderazgo es mucho más exigente porque tenemos que demostrar a diario que nos ganamos estar ahí, que nos merecemos estar ahí. Y comparto que cuando hay talento, capacidad, se olvida el sexo y también la edad, pero de todas maneras hay estereotipos en esto. Lo segundo, coincido mucho porque somos o solemos ejercer liderazgos mucho más comunitarios. Octavio Paz decía que podemos conjugar en el yo o en el tú, pero que ojalá algún día conjugáramos en el nosotros, y las mujeres solemos conjugar en el nosotros. Si el 90% del ingreso se va a alguien más y no solo a nosotras, nosotras conjugamos en nosotros. Y esto quiero compartir algo que yo viví. El día que yo gané la candidatura a la presidencia de la República de mi partido, después de una contienda interna que fue muy desafiante, encontré una buena palabra, muy desafiante. Fue un 5 de febrero y era la primera vez que mi partido tenía una mujer candidata a la presidencia con una posibilidad de triunfo, de poder llegar. Y cuando salimos de mi partido, llegué a la casa, como solemos decir en México, de todos ustedes, y abrí la puerta y llegué con mi esposo y mis 3 hijas y les dije, oigan, esto merece celebrarse. Y mi hija, la menor, me dijo, oye mamá, está muy bien que seas candidata a la presidencia, pero sube a mi habitación a revisar mi vestido de graduación y falta pagar 3 boletos de la mesa. Y entonces diría que eso es un atributo de nuestro liderazgo, porque yo esa noche pensé 2 cosas, por lo menos, muchas, pero 2. Una, ¿cómo estaría celebrando un hombre de mi partido si hubiese ganado la contienda a la presidencia o para ser el candidato a la presidencia de la República? Yo creo que de muchas maneras, pero no en la habitación viendo el vestido de graduación y pagando los 3 boletos de que faltaban. Pero esto es un atributo que nos ayuda porque generalmente a todas las mujeres que ejercemos un liderazgo, todos los días la realidad nos aterriza. Podemos venir a este foro y sentirnos como nos sentimos, muy reconfortadas y muy privilegiadas, pero cuando crucemos la puerta de nuestro hogar, mucho de lo que sucede en lo cotidiano también tiene que ver con nosotras. Leí el otro día la sentencia de una mujer política que decía, lo único que me hace falta es una esposa que me resuelva tantas cosas. Entonces, nosotras tenemos que resolver todas esas cosas a la vez, lo de fuera y lo de dentro. Y lo tercero que diría es que mientras terminamos de resolver muchos estereotipos y muchos desafíos que tenemos, las mujeres tenemos que ayudarnos a otras mujeres y a otros hombres, pero particularmente hablo de nosotras. Es muy difícil ejercer un liderazgo genuino si no hay libertad económica. La libertad económica es indispensable en el ejercicio del liderazgo de las mujeres, porque cuando no hay libertad económica, lo que hay son muchas dependencias y muchos miedos. Y solo voy a dar un dato. La gran mayoría de las mujeres en México que padecen violencia en sus hogares no se van porque no tienen libertad económica para irse con sus hijos, y no se van solas, solamente se van si se pueden ir con ellos. Así que tenemos que hacer una reflexión de qué es lo que permite la libertad económica para las mujeres. Y si logramos fortalecer esa libertad económica con acceso a una mejor educación, que por cierto hoy en casi todos los grados las mujeres ganan mucho más becas ahora y tienen mejores calificaciones. Si logramos esa libertad económica, entendiendo, por ejemplo, en las campañas políticas
que las apuestas financieras por una mujer suelen ser menores que para un hombre y hay que ir preparadas para eso. Y si entendemos también que muchas veces los principales adversarios están en nuestros partidos y no fuera, y hay que ir preparadas para eso, creo que seremos mucho más exitosas. Y esto tiene que ver con el liderazgo. Y la libertad económica, que no solo está ligada a la violencia, la libertad económica es no tener que pedir permiso, ¿no? No, bueno, esa es la primera, por supuesto, y la otra es, como dice Patricia Mercado, que sé que ya estuvo aquí, aquí hay muchas mujeres jóvenes y tal vez les parezca una historia muy lejana. No, no es tan lejana. Hubo una época hace no muchos años en México donde las mujeres de mi generación y generaciones un poco mayores, cuando íbamos a una fiesta esperábamos a que nos sacaran a bailar. Y era una situación de desesperación anímica cuando alguien no llevaba, era de depresión colectiva y profundamente individual si alguien no llegaba y te sacaba a bailar y tú hacías señas de desesperación diciendo, aquí estoy, vengan por mí, por favor. Y hoy me hace muy feliz saber que las mujeres hace rato dejamos de esperar a que nos saquen a bailar. Nos paramos a bailar solitas. Mayra, Josefina ha hablado de algunas ideas de cómo cambiar las cosas para que los obstáculos que otras mujeres han encontrado no los encuentran. Tú que has vivido una carrera muy exitosa, muy enfocada a resultados y a lo que decías antes, ¿no? Al liderazgo y a construir equipos y tal. ¿Qué crees que puede cambiar en México para que haya más casos como el tuyo? Yo quiero contar que en Expansión empezamos el ranking de mujeres poderosas hace 13 años. Y dijimos, vamos a hacer un ranking de mujeres CEOs, así con toda la ingenuidad del mundo. Encontramos una. Bueno, pues entonces consejos de administración, una. Y el ranking dijimos, pues vamos a hacer un ranking con directoras de área para ver cómo vamos construyendo poco a poco. Bueno, hoy tenemos un ranking donde ya hay decenas de mujeres de directoras generales, donde ya hay una presidenta, ya hay presidentas de consejo, donde ya el mundo ha cambiado mucho. México ha cambiado mucho en poco más de una década. Pero ¿qué crees tú que podría cambiar más en las empresas o en las propias mujeres para que esta tendencia de verdad sea una realidad? Yo creo que tiene que haber cambios en ambos, en las empresas y también en las mujeres. Como decías, en la última década sí hemos visto que ha habido un avance, ya vemos mujeres CEOs en empresas de consumo, de automotriz, en muchas, ¿no? Pero todavía estamos lejos. Yo creo que tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a hacer de manera mucho más incluyente. A mí me encanta cuando hablan del techo de cristal y yo digo, pues si es cristal, rómpanlo, no es concreto. Hay que romper esa barrera, porque a veces esa barrera solo la tiene la mujer. La mujer siempre va a pensar de que, ay, a lo mejor no puedo, o es mucho trabajo, o no tengo la oportunidad, pero pues hay que levantar la mano, tomar el elevador y atreverse. Si está la oportunidad ahí, hay que tomarla. Yo creo que esa parte de la mujer tiene que empezar a salir, a creérsela que tiene talento, a creérsela que puede dirigir a un equipo, a creérsela que puede dirigir un país, en muchas de las formas. Y las empresas lo que tienen que empezar también a buscar es ese talento. Yo siempre digo que el talento viene en diferentes presentaciones, a veces en hombres, a veces en mujeres, es talento. Y las empresas lo que buscan es eso, no es que tenga que cumplir una cuota o número de sillas, es talento. Y hay muchísimo talento en las mujeres, pero ellas no lo saben. Tienen que empezar a saber y tienen que empezar a conocerse y a empezar a ganar los lugares. No es que te los den, es que te los tienes que ganar, con talento, compitiendo como cualquier otro. Yo de verdad no me di cuenta que estaba en una industria de hombres hasta hace como 4 años, cuando todo el mundo me lo decía. Yo en ese momento me di cuenta. A mí en mi casa nunca me enseñaron mis papás de que porque era niña tenía que hacer esto o los niños hacían esto. A mí me enseñaron que si vas,
vas y vas a hacerla mejor. Y me la creí. Entonces, como mamás tenemos la gran responsabilidad de darle esa seguridad a nuestras hijas, a nuestros hijos incluso, para hacer obviamente un ambiente mucho más diverso. Diversidad e inclusión es sinónimo de poder para las empresas. Estel, you're in several boards that, as you said, your boards have plans, or your companies, the companies in which boards you work, for which boards you work, have plans all around the world, or I don't know, divisions or whatever. So we're talking about, I mean, can women by themselves reach these positions? Do they need help? I guess across all the countries in which you see there are differences. What are the main points that allow women to reach positions of power? What are the main topics that you think that are necessary in a country? Or do you think that it's only women by themselves that reach these positions of power? Oh, it's certainly not women by themselves. It takes a village. I live in Montreal, in Quebec. We have very strong women. Women don't change their names when they marry. Our government is giving a 1 year leave of absence when you have a child. That 1 year can be taken either by the mother or the father. And that gives a lot of flexibility to be able to get into the workforce and help. I think it does take a village because you need to set it. I know many people are against quotas, but in companies, for example, if you don't set a target or an aspiration, things don't happen. What you don't measure doesn't happen. So sometimes just the mere fact you're starting measuring, how many women do we have our manufacturing plants? How many women do we have on executive team? Why is the salary of my senior executive woman lower than the senior executive man? It can be historic, but if no one's asking the question, and you're talking about listening, it's also about asking the question. If no one's asking the question, those subjects don't come up. And if they don't come up, you can't solve them. So I'm a huge believer in a board in particular. Boards have a huge responsibility in asking those questions. When you are around a board dinner where typically executives come in, just look around and see if there are any women around the table. And it's a constant reiteration of this. Then it takes a courageous CEO. And I find very often it takes a leader for whom it matters. We've noticed that CEOs who have daughters tend to think about this more than others, which is quite natural. But it takes a strong CEO, strong leaders like at Nissan, who say, this is important for us. There's no other way. Paul Pullman, who was in a conference recently, said, I just don't imagine not having 50% of women on my board. I would be not tapping into 50% of the talent out there. It takes someone like that to send, and a lot of it is thrown at the top. And I think it's not just the women. A lot of it comes from everyone around the company. Okay. Samantha, yo tengo una idea y es que no es lo mismo estar en una multinacional que estar en una compañía mexicana. Y que creo que a algunas compañías mexicanas les falta un poco de camino por recorrer. No sé si tú has trabajado en multinacionales, pero no sé si estás de acuerdo con esto. Sí, tienes razón. Y mencionabas antes la dificultad de encontrar en México CEOs o mujeres en consejos. Y yo te diría que ese número, igual no tan mal, pero sí lo ves replicado en otras partes. Si agarras la lista del S&P 500, entonces las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, solo el 6% del CEO son mujeres. Y solo el 15% tienen mujeres en sus boards. Entonces eso te dice que que este problema de que haya diversidad a nivel CEO o a nivel boards lo ves hasta en las 500 compañías más grandes de Estados Unidos. Y eso luego, reflexionando un poco, y lo mencionabas antes sobre si la solución es poner cuotas, yo debato mucho con el tema de cuotas. Existe este tema del club del 30%, y eso era que hubieran 30% de las mujeres de los boards fueran mujeres. Y ha funcionado en algunos lados, pero me parece que cuotas está resolviendo un problema de corto plazo. Y entonces ya no es
meritocrático si no es nada más por cumplir con un número. Y de ahí yo te diría, y respondiendo a tu pregunta de qué camino entonces hay en México para llegar a tener compañías con mayor diversidad, y yo creo que el ejemplo de cómo lo ha hecho BlackRock ha funcionado muy bien, es decir, que haya un verdadero compromiso a nivel CEO, un buen líder, como lo mencionaste tú, que crea en la importancia de la diversidad, pero verdaderamente porque enriquece la compañía, no nada más para cumplir con una cuota, y que luego eso permee sobre la responsabilidad que tiene cada una de las personas dentro de la compañía de asegurarse de tener a un grupo de gente diverso. Y luego, aunado a eso, es acompañarlo con programas de networks. En BlackRock hay uno que es el Women's Initiative Network, yo lo lidereo para Latinoamérica, donde verdaderamente generas un círculo de gente, y no es nada más mujeres, es mujeres y hombres, donde discutes a qué te estás enfrentando en tu país, en tu función, en tu región y demás. Y ese acompañamiento y ese mentoring que puedes generar en esos networks prepara mucho más a las mujeres para esas posiciones luego de liderazgo. Y a raíz de programas como estos y con un compromiso del CEO hacia abajo, en una compañía como la mía, ves que de Managing Directors, que es el nivel más alto que puedes tener, habían 10% eran mujeres hace 5 años y hoy estamos en 21%. Entonces yo sí creo que la pregunta de tener cuotas no es la solución, sino que tienes que conjugar una creencia por parte del liderazgo más alto de la compañía con programas de mentoring, de network dentro de tus compañías para ir acompañando a estas mujeres para llegar a esa posición de liderazgo. Y así verdaderamente generas que sea meritocrático, que hayan llegado a esa posición y que sea mucho más contundente y sostenible en el tiempo. Muy bien, creo que hemos tenido una sesión maravillosa donde hemos visto pues algunos de los elementos que hacen que una mujer con cargos de responsabilidad como ustedes lo que sienten ustedes que es su responsabilidad, y pues muchas cosas muy parecidas a las de los hombres. Hemos hablado de mentoring, hemos hablado de pasión, de visibilidad, que creo que a mí me pareció interesantísimo el tema de la visibilidad, ¿no? Porque lo que decía, les comentaba antes en corto, que estaba en una reunión de consejo y había una mujer que estaba tomando notas y no hablaba. Entonces, eso, a veces pasa eso, ¿no? Que falta la visibilidad y el hablar, ¿no? Y también la visibilidad hacia el otro lado, la visibilidad de que una mujer que lidera logra ser el ejemplo de muchos para hombres y mujeres, ¿no? Pues bueno, no sé si tiene algún comentario adicional para cerrar. Josefina. Yo solamente diría que tenemos una extraordinaria oportunidad de construir reglas mucho más incluyentes, de equidad, que la presencia de nosotras las mujeres en esta posición de liderazgo nos permite ir trastocando estas reglas que por muchas razones son fundamentalmente masculinas, porque así se fueron construyendo, y también tener hombres cada vez más feministas que son claves también en estas agendas. Por supuesto, esta confianza de la que se ha hablado, creérnoslas nosotras, aprender a pedir ayuda que de pronto nos cuesta trabajo, dar ese paso al frente, y que no es un tema de ser mujeres, sino porque siendo mujeres somos capaces, somos talentosas, hemos luchado, hemos trabajado más que muchos y estamos aquí porque nos lo merecemos y porque nadie nos está regalando o concediendo nada, y hacerlo también con orgullo. Y creo que tenemos que trabajar en equipos más colaborativos desde la familia, de tal suerte que todas estas cargas de culpas, de querer resolver todo al mismo tiempo, nos ayudemos a nosotras a facilitarnos un poco más este tránsito, a construir nuestros sueños. Y diría también que, aunque compartiendo lo que se ha dicho de cuotas, mientras llegamos ahí, las políticas afirmativas siguen siendo importantes. Donde las hay, tenemos más participación de las mujeres. Donde no las hay, las políticas afirmativas, como el caso de las alcaldías en México, es menos del 10%. Y cierro mi intervención con 2 cosas muy rápido. Me siento con mucho más esperanza y confianza
de que lograremos una equidad y una inclusión cada vez mayor, porque nosotras ya dimos ese paso al frente y aquí estamos, y porque muchas otras han colaborado para hacerlo posible, porque tenemos cada vez más hombres feministas de los que teníamos antes, y también porque deseo que preguntas que a mí me hicieron en mi campaña, como si México estaba preparado para una mujer presidenta, no las tenga que responder ninguna otra mujer, porque no son preguntas, son descalificaciones de entrada, y creo que nos hemos ido preparando para enfrentar este mundo y hacerlo también disfrutando más lo que hacemos, que aprendamos a disfrutar más todo este esfuerzo y todo este trabajo y a vivirlo con algo que creo que es irrenunciable en el mundo de las mujeres: compasión. No conozco una sola mujer líder en cualquier terreno que no seamos profundamente apasionadas, o como me diría mi hija, la del medio, un día: deberías de entender, mamá, que eres un poco intensa, y no todos somos tan intensos. Así que con esta intensidad hay que vivir y hay que disfrutar y hay que luchar y no darnos por rendidas, y ayudar a otras y a otros a que también consigan sus sueños. Me dicen que tenemos... Me dicen que tenemos 10 minutos más, entonces me gustó el debate de las cuotas y vi a Estela aplaudir con las cuotas. ¿Estás de acuerdo con las cuotas? I would never be where I am today if we didn't have quotas in France. So I think I agree with you for the short term. When things don't change, you just need to look for another solution. So in some countries, affirmative actions has been enough. In others, it hasn't. I was reading this morning, in France this year, 68% of board appointments are women. 68%. So quotas work, but they shouldn't be there for the long time. It's just the time to change mindsets. When I got on the board of Ubisoft, I was the only woman ever on the board. I had 5 of the brothers on the board. And after a year, the CEO told me, Estelle, we only got a woman on the board because our institutional shareholders actually asked for it. But it's the best decision we've made. Because of that, we've been looking for candidates on the board with different types of backgrounds. You don't have a lot of CEOs, so you go and look for women who have run businesses, sometimes units of a large business, women from the scientific world, women who have deep functional expertise. And we will have 40% of women on our board 4 years later. It took a little while, but 4 years later. So it does work. In the executive teams, it's more difficult, I think, and especially depending on the types of jobs we're talking about. In Mexico, we have welders. So I'd love to, hire women welders, but it's not a traditional path that women will take. So I think we'll have to be using a lot of common sense when we apply this. And I would say, I'm involved with the 30% club as well, which is not a quota. Anything that can help, and you push all the buttons, and some of them will work better than others. Yo a veces lo que pienso es, los que no lo hacen están perdiendo, están dejando crecimiento en la mesa, ¿no? Creo que hay muchos estudios. Nosotros publicamos uno de McKinsey hace un par de años, que las empresas que tienen mujeres en su consejo son mucho más rentables, venden mucho más, crecen mucho más. Es que, pues sí, y además tiene sentido, ¿no? Por la mitad de la población. O sea, no. It's a good time for women on boards. In Canada, 30% of appointments are women, and we have a lot to catch up. I think we're behind Mexico in terms of women on boards. So it's a good time to do it. I think institutional shareholders, if any of you are working for pension funds, government funds, anybody who's investing in companies, this is where the power is laying to change things. I'm convinced of that. So that would be one way of changing it. But it's a good time. There's a pressure from the public, there's a pressure from the employees, and there's a pressure from the shareholders. So it's a good time for shareholders. ¿Algún comentario final? Bueno, yo creo que tenemos que seguir siendo intensas, ¿no? Hay que seguir siendo intensas. Siempre dicen, piensa como un hombre y actúa como una mujer. Yo creo y quiero pensar
que todavía puedes pensar como mujer y actuar como mujer con todo lo que con eso conlleva. Porque eso es la esencia y eso es lo que hace la diferencia y el poder de ser mujer y de poder aportar. No solo es porque seas mujer o seas hombre, tienes una individualidad espectacular. Entonces yo coincido con Josefina y las invito a que levanten su voz y que seamos mucho más intensas cada vez. Intensemos un rato. Samantha, ¿qué? ¿Estás de acuerdo? Me gustó mucho lo que comentaste, porque creo que sí, lo que te encuentras, sobre todo moviéndote en medios donde son más dominados por hombres, es que parece que esperan que te comportes como hombre, y la verdad es que no veo por qué deberíamos de comportarnos como hombres cuando somos mujeres. Entonces, comparto mucho la visión de hay que aprovechar ese lado que es ser mujer y usarlo. Pero creo que lo más importante, y regresando al tema de la visibilidad, y eso sí fue uno de los puntos que me dieron durante el mentoring, durante mi carrera en BlackRock, que es la importancia de que escuchen tu voz. O sea, vas a entrar a reuniones y casi siempre van a hablar más los hombres. Por alguna razón hablan más, las mujeres nos cuestionamos si lo que vamos a decir es suficientemente relevante, inteligente, interesante, y entonces te quedas preguntándote, ahora sí voy a decir algo súper inteligente, y luego ya alguien más lo dijo. Entonces dices, ya, todo el mundo habló y ya todos dijeron todas las ideas y tú te quedaste pensando en cuál iba a ser la buena que ibas a decir. Entonces, usa tu voz. O sea, si estás en esa mesa es porque ya tienes algo interesante y relevante que decir con la gente con la que estás. Entonces, que te escuchen. Y sí es súper importante esa visibilidad y que te oigan y tu voz sea todavía más fuerte que la de los demás. Muy bien. Bueno, pues en esta sesión en la que yo fui el que menos hablé, que me tocaba, esperemos que pase más. Pues quiero agradecerle su participación, estuvo espectacular, muchos tips. A mí me gustó mucho lo de la visibilidad, pero me gustó mucho lo de no pedir permiso, porque creo que en nuestra mentalidad todavía está, en la mentalidad esa de no salir y no de hablar, es la sensación de tener que pedir permiso, ¿no? Y la idea del liderazgo, del mentoring, que me encantó que lo plantean para hombres y mujeres, o sea, no estamos tampoco pensando en una posición porque si se valga en medio segundo, porque va muy vinculado a lo que se ha dicho. En esto de no pedir permiso, generalmente eso tiene una parte buena, pero también una de gran riesgo. Generalmente por nuestra formación intentamos que todo el mundo se sienta cómodo, contento, claro, lo menos enojado posible, no queremos generar conflictos en la familia, bueno, eso, pero en el mundo real, que no tiene anestesia, en el mundo de la política, en el mundo de la empresa, en el mundo que nos toca lidiar, hay que tomar decisiones y todos estarán contentos con eso. Ni todos querrán ser parte de nuestra historia y de nuestro barco. Hay que invitarlos una vez, máximo 2. Ya no hay una tercera. Y uno tiene que seguir su camino e ir a conseguir sus sueños. Porque de otra manera, si seguimos tratando de que todos estén contentos, de que todos estén a gusto, lo más seguro es que nos quedemos a la mitad del camino y que no logremos ese liderazgo y esas metas que nos hemos propuesto. Entonces creo que esa es una parte que también tenemos que aprender nosotras. No se trata de tener contentos a todos, se trata de tomar decisiones a tiempo. A veces no todo el mundo le gustan, decía un maestro mío, tomar decisiones no es un concurso de popularidad, pero tiene que ver con el liderazgo y tiene que ver también, y con eso yo terminaría, en que todo aquello que hagamos abone a construir también nuestra felicidad. Porque no se trata solamente de tener muchos diplomas, sino que cuando uno voltea a mirarse frente al espejo y en esa que ha construido, podamos también ser cada vez más plenas, súper intensas y cada vez más felices. Pues iba. Entonces, pues seamos más intensos de aquí en adelante. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esperemos que el panel haya sido muy útil, ha sido muy interesante, yo creo, muy valioso. Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso.
Gracias.